Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes nos reúne, como siempre les digo, a la mesa familiar para hablar de temas que nos interesan, de nuestra salud, de nuestra prevención, la manera de proteger un poco a nuestra población, ¿no es cierto?, que es un poco el objetivo del programa. Como habrán visto en este pequeño adelanto que hicimos, el tema del día hoy es bronquiolitis. Desde ayer comenzamos con algunos avances, hablando sobre el tema. Hemos recibido muchísimas preguntas, interrogantes. Hay a veces dificultad en hacer el diagnóstico de bronquiolitis, hay cuadros muy parecidos. Entonces, bueno, como todavía estamos en época, si bien no tuvimos los casos que tuvimos en temporadas anteriores, todavía estamos en el periodo en que suele aparecer esta enfermedad y bueno, se me ocurrió que era interesante refrescar algunos conceptos sobre la enfermedad, ¿no? Sobre todo para las mamás que tienen sus bebés muy pequeños, aquellos que van desde un recién nacido hasta los 6 meses, 1 año, hasta 2 años, que es más o menos donde hace su incidencia la enfermedad, ¿no? Entonces, el tema de hoy es bronquiolitis. Vamos a hablar específicamente de esto, pero también seguramente agregaremos algunos condimentos, como recordar algunas cosas de enfermedades respiratorias, de la gripe A y de cosas que siempre nos están preguntando, ¿no? Porque como que hubo un corrimiento de la semana que se esperaba. Esperábamos el pico de estas enfermedades en el mes de julio. Sin embargo, como que se trasladó un poco más al mes de agosto, que estamos finalizando, y probablemente también tengamos algunos episodios en el mes de septiembre. Entonces, está bueno recordar esto y recordar algunos conceptos que son básicos, sobre todo para prevenir, ¿no es cierto? Porque cuando ya estamos hablando de la enfermedad, quiere decir que ya llegamos tarde y la idea es que nos adelantemos y que los chicos no agarren una bronquiolitis. Comenzamos entonces por definirla. ¿Qué es la bronquiolitis? Como su nombre lo indica, la bronquiolitis es una enfermedad que afecta a los bronquiolos terminales. Ustedes saben que el árbol respiratorio tiene determinada cantidad de bronquios que se van llamando de acuerdo al tamaño que tienen. Están los bronquios mayores, los bronquios menores y los bronquiolos terminales serían los que están casi rozando, digamos, la parrilla costal y es donde se produce el intercambio gaseoso. ¿Qué quiere decir? Que ahí llegan las venas, ¿no es cierto?, que depositan el elemento tóxico que sería el dióxido de carbono, toman el oxígeno y ahí se inicia todo el intercambio gaseoso para renovar la respiración. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la bronquiolitis? En la bronquiolitis hay un proceso inflamatorio, hay lo que se llama un exudado, o sea, una secreción que se deposita en esos bronquiolos que son milimétricos, que son muy, muy finitos y se van obstruyendo. Al punto tal que es como que el aire no puede pasar por esos bronquios. Imagínense, espacios muy pequeños que de por sí se contraen un poco porque tienen una cierta cantidad de músculo y encima están llenos de secreciones, entonces el aire no puede pasar a través de estos bronquios que están totalmente tapados y este es el motivo por el cual nosotros vamos a encontrarnos con que se ven afectados la mayoría de los bronquiolos terminales y la enfermedad se transforma en un problema realmente grave. ¿Cuál es la causa de la bronquiolitis? Porque en esto tenemos que diferenciar bien. La bronquiolitis es una sola, ¿no es cierto? La bronquiolitis es una enfermedad infecciosa, inflamatoria, es producida mayoritariamente por un virus, que es el virus sincitial respiratorio. Se llama virus sincitial respiratorio, ese es el que genera la bronquiolitis. Si bien hay otros virus como el adenovirus y algunos rinovirus que pueden provocar también, el que se lleva las palmas en esto es el virus sincitial respiratorio. Este virus tiene algunas particularidades. Es generalmente estacional, o sea que tiene predominancia en los meses en las temporadas de otoño y de invierno. O sea que estamos ahora en plena época, ¿no es cierto? Pero también se suele extender a principios de la primavera. Recuerden, faltan
escasos días, faltan 20 y pico de días para que comience la primavera, y es justamente una época muy traicionera, porque pasamos del invierno, del frío, de estas temperaturas que tuvimos muy bajas, pasamos de golpe a temperaturas un poco más agradables, ¿no es cierto? Como pueden ser, por ejemplo, el día de hoy estuvo lindo, ¿no? Con un sol que invita un poco a salir, y después a la noche refresca. Entonces, esta estación particularmente, esta transición del invierno a la primavera es especial para que el virus de la bronquiolitis se instale. Como les decía, este virus tiene algunas características, se expulsa de la persona que está enferma de bronquiolitis, se expulsa con las secreciones, se expulsa con la saliva, y entonces es como una gripe, ¿no es cierto? Va y queda flotando en el ambiente. ¿Y qué pasa? Este virus, digamos que permanece activo durante mucho tiempo. Entonces se traslada a través de las manos, se traslada a través de los objetos, se traslada a través de la tos, de la expectoración, de la saliva, y así es que va transmitiéndose de chico en este caso, ¿no? Hay cosas que favorecen la aparición de la bronquiolitis, aparte del proceso estacional que yo les decía, que uno no sabe qué ponerle a los chicos, si abrigarlos mucho, si abrigarlos menos, si los chicos están transpirados, qué hacerle, le sacamos la camiseta que tienen, le ponemos una seca, a la noche que están transpirados de nuevo, si se le hace un cambio. Entonces es un problema realmente que a veces cuesta a la propia madre o a los padres entenderlo, ¿no? Entonces hay que buscar, porque cada chico también tiene su manera de transpirar, cada chico tiene su manera de manifestarse. Entonces siempre diferenciamos de que no todos se comportan de la misma manera. Este virus, como le decía, entonces es el virus sincitial respiratorio, con mayor prevalencia en el otoño y en el invierno, pero que también va a ocasionar algunos casos de bronquiolitis en la primavera. ¿Y por qué hago hincapié en esta enfermedad? Porque la bronquiolitis, digamos, es una enfermedad que una vez que el chico la padece, deja inmunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la bronquiolitis se tiene una vez en la vida, si es por el virus sincitial respiratorio. El organismo genera anticuerpos, entonces cuando un chico le dicen que tiene una bronquiolitis y a los 20 días tiene dificultad para respirar, y le dicen que tiene una bronquiolitis y a los 30 días le dicen que tiene dificultad para respirar y tiene una bronquiolitis, no, evidentemente son cuadros distintos, son cuadros respiratorios que no tienen nada que ver uno con el otro, porque la bronquiolitis es una sola, es esa, se padece una vez en la vida, habitualmente si evoluciona bien no deja ningún tipo de secuelas, y lo que tenemos que saber es que difícilmente ese chico vuelva a contraer una bronquiolitis. Puede contraer cuadros muy parecidos, un broncoespasmo, un asma bronquial, una obstrucción por un cuerpo extraño. Entonces eso hace, por supuesto, que se confunda, porque son cuadros muy parecidos. Afecta predominantemente a chicos pequeños, desde el recién nacido hasta los 2 años, podríamos decir. Esa es la etapa de mayor incidencia. Y dentro de esta franja, los más expuestos son los de 6 a 9 meses. De 6 a 9 meses. Ahí la enfermedad tiene un curso, pero es una enfermedad gravísima. Es una enfermedad gravísima si la adquiere el recién nacido. Entonces, tiene un cuadro clínico en el recién nacido y es muy grave. Tiene otro cuadro clínico y otra manera de comportarse que es la habitual, la que vemos en el lactante, o sea, el chico que va desde recién nacido hasta los 2 años. Es el que llamamos al bebé lactante, ¿no es cierto? Entonces, estas son un poco las características de por qué se produce, qué es la bronquiolitis, quién la produce y cuál es la época en que aparece. ¿Cómo comienza la bronquiolitis? La bronquiolitis comienza como un resfrío común, como una rinitis, o sea, el chico se contagia del virus, el virus puede ingresar por las fosas nasales, puede ingresar por la boca, puede ingresar por las conjuntivas, o sea, por los ojos. Tiene un periodo de incubación, recuerden, esto lo vamos a recordar siempre, el periodo de incubación es desde que el chico toma contacto con el virus hasta que aparecen los primeros síntomas. Entonces,
ahí, cuando aparecen los primeros síntomas, comienza lo que se llama el periodo de estado de la enfermedad. ¿Cuál es el periodo de estado? Comienza como un resfrío común y corriente. Uno no puede diferenciar cuando un chico va a la consulta que tiene tos, coriza, o sea, el resfrío, la rinitis, el bebé que le chorrea la nariz, una secreción acuosa, y a veces comienza con una tos que es en principio muy seca. Una tos seca que llama la atención, porque es un chico que está en muy buen estado general, que no tiene fiebre, pero que comenzó con un resfrío, que comenzó con una rinitis, y después comienza a toser. Pero es una tos así en acceso, es una tos rara, no es la tos común, esa que vemos en los cuadros gripales, en los cuadros catarrales. Inmediatamente comienza también la obstrucción nasal, o sea que quiere decir que el chico empieza a tener como una dificultad para respirar por las secreciones que se van formando en la nariz. Y recuerden que los bebés tienen lo que se llaman los cornetes, ¿no es cierto?, que están dentro de la nariz. Esos también se inflaman, se agrandan un poco y eso hace también que el ingreso del aire, porque el bebé no sabe respirar por la boca, respira por la nariz, entonces también se vea dificultado. Y si a eso le sumamos que ese aire que ya le cuesta meter por toda esta vía, tiene que pasar por los bronquios que están un poco contraídos, están como con un ligero broncoespasmo y encima tienen secreción. Fíjense entonces que el tamaño del bronquio se disminuye prácticamente a la mitad o menos. La disminución del tamaño del bronquio va a determinar la gravedad de los síntomas y la magnitud de los síntomas en esta enfermedad, ¿no? Es allí donde, al estar obstruido el paso del aire a través del aire y por ende del oxígeno por las vías nasales, vía bucal, laringe, tráquea y bronquios, es donde va a empezar, yo diría, uno de los signos más característicos que tiene la bronquiolitis, que es lo que llamamos el chillido en el pecho. La mamá viene y te dice: doctor, le chilla el pecho, tiene chillido en el pecho. ¿Qué es el chillido en el pecho? Es ese... Es como si ustedes habrán visto en algún momento lo que es una crisis de asma en un adulto, en un adolescente, ¿no? Tiene dificultad para respirar. El asmático hace como un gemido, ¿no? Bueno, lo mismo le pasa al bebé sin ser asmático, porque es el primer episodio y es una bronquiolitis. Entonces tiene lo que se llama un chillido en el pecho y comienza con dificultad para respirar. En los primeros 2 o 3 días nos encontramos con un resfrío. Es probable que consulte con su pediatra, que consulte en el CAPS, que consulte en el hospital, que consulte en el sanatorio y le digamos: mire señora, esto es un resfrío, quédese tranquila, le vamos a dar solución fisiológica para la nariz, le puede hacer un poquito de vapor de agua, le podemos hacer nebulizaciones. Y solamente la evolución en los próximos 3 o 4 días nos va a decir a nosotros si estamos en presencia o no de una bronquiolitis. El 90% del diagnóstico de la bronquiolitis pasa por el cuadro clínico. ¿Qué quiere decir esto? Que uno puede sospechar una bronquiolitis de acuerdo a cómo se van manifestando los síntomas, ¿no es cierto? Y ahora que uno, digamos, tenga la posibilidad de explicarle a la mamá cuáles son las cosas a las cuales tiene que estar atenta, entonces es muy probable que, digamos, podamos adelantarnos un poquito a esto. Entonces, si uno se encuentra con un bebé de 3, 4, 7, 9 meses que comienza con un resfrío, empieza a indagar que en el medio ambiente el papá, la mamá, el hermanito está con un cuadro gripal, o es un chico que está en una guardería o está en un jardín maternal donde hubieron cuadros respiratorios, entonces nosotros debemos estar alertas y pensar de que, bueno, ese resfrío banal, simple, que parece muy sencillo, puede derivar en una bronquiolitis. No es porque sea un resfrío mal curado, como se dice, es la misma enfermedad que va progresando y que nos va llevando entonces al cuadro más delicado, que es el de la bronquiolitis. Comienza otro signo, muy característico. Nosotros vemos que el chico respira agitado, o sea, tiene lo que se llama una taquipnea, como que mueve el pechito, lo mueve de esta manera y comienza a respirar con dificultad. Y aparece otro síntoma, que es muy característico, que es lo que se llama el aleteo nasal. Si ustedes observan al bebé,
tómense el tiempo para observarlo, van a ver que primero está respirando rápido, está respirando más de lo normal. Por ejemplo, un bebé de, digamos, 6, 7 meses tiene que respirar más o menos con una frecuencia de 30, 40 respiraciones por minuto. Nosotros los adultos tenemos una frecuencia que más o menos varía entre 20 a 24. Acá el chico va respirando más, 40, 50, 55, 60 veces por minuto. Eso es lo que se llama taquipnea, o sea, una respiración rápida. Uno ve que el tórax del bebé se mueve rápido y es acompañado por un movimiento también del abdomen, un movimiento de vaivén. Y aparece el aleteo nasal. El aleteo nasal es cuando esta parte de la nariz, el ala de la nariz, se abre y se cierra, se abre y se cierra. Quiere decir que hace este movimiento porque el chico está haciendo un esfuerzo para tratar de meter la mayor cantidad de aire y obviamente de oxígeno, porque está teniendo dificultad para trasladarlo allá abajo. Y empieza ya a complicarse un poco la cosa. Estamos entre el tercer y el cuarto día. O sea, la bronquiolitis venía de 2 o 3 días de un resfrío. Entre el tercer y el quinto día es cuando se instala la bronquiolitis y se va a instalar. Ahí comenzó con la taquipnea, con la dificultad para respirar, con el aleteo nasal y también aparece otro síntoma que se llama tiraje. El tiraje es cuando las costillitas del bebé, ¿no es cierto? El bebé hace un esfuerzo para respirar, entonces se le marcan las costillas, cosa que habitualmente en una respiración normal no la vemos. O sea, cuando el bebé está tranquilo y no está enfermito, respira normalmente, pausado, tiene buena coloración, está tranquilo. Acá lo que vemos es que hace como un esfuerzo, entonces saltan las costillas y como que se hunde el espacio que existe entre una y otra. Eso es lo que se llama tiraje intercostal cuando se localiza acá, entre cada costilla, y se llama supraclavicular, el que está, vieron que acá arriba están las clavículas y tenemos también un espacio que también se hunde. Quiere decir que el chico está haciendo como aspirando el aire del exterior y tratando de meterlo. Pero también hay otro problema, una vez que metió el aire tiene que hacer un esfuerzo para expulsarlo, o sea que se produce una especie de atrapamiento aéreo donde el chico tiene un montón de oxígeno adentro pero que no puede ser utilizado. Aparece otro signo muy característico que es, y ahí ya estamos mal, porque cuando empieza a hundirse el esternón, o sea que es este hueso que tenemos acá, es porque ya está con mucha dificultad para respirar. Y acá les quiero aclararle, el esternón es el huesito este que está acá donde se juntan las costillas, ¿no es cierto? En los bebés, ¿qué pasa? El esternón es una parte ósea y la punta es una parte cartilaginosa. Entonces muchas mamás van a ver que cuando el bebé respira hay como un huesito que sale y hace este movimiento, ¿no? Eso es entonces lo que se llama la retracción, el hundimiento del esternón. ¿Y qué hace el bebé? Como no puede respirar, ese tórax está con aleteo nasal, con taquipnea, respirando rápido, con una respiración una mecánica mala que no es adecuada, entonces empieza a utilizar los músculos accesorios. ¿Cuáles son los músculos accesorios? Los supraclaviculares, los intercostales y los abdominales. Entonces ustedes van a ver, si pudieran poner al bebé en una posición horizontal, van a ver que la respiración normal es que el tórax con cada inspiración se infle y baje, se infle y baje. Acá pasa al revés, acá lo que se infla es la panza del bebé. Entonces la respiración se transforma de tóraco abdominal en abdomino costal. Quiere decir que el bebé está usando toda su capacidad, toda la fuerza de sus músculos abdominales, intercostales y supraclaviculares para poder respirar mejor, porque no le está llegando oxígeno allá al fondo, a los alveolos que están acá adentro. ¿Por qué? Porque están llenos de una capa de moco, están más chicos que de costumbre y entonces no se puede realizar ese intercambio. O sea, los vasos que están en esa zona, lo vamos a ver después en unas imágenes, no pueden recibir ese desecho que es el anhídrido carbónico y no pueden brindar el oxígeno que tiene que ser distribuido a todo el cuerpo. Entonces empiezan a aparecer ya síntomas y signos mucho más críticos y mucho más delicados.
aparece una mayor dificultad para respirar. Esto es muy importante. Ya tenemos que el chico está ansioso, no es ese bebé tranquilo, se empieza a poner molesto, irritable, ven que cambia de posición, que llora. Aparece un síntoma también que es muy característico, un signo que es muy característico, que es las uñas se empiezan a poner moradas. Cuando las uñas se empiezan a poner moradas, cuando los labios se empiezan a poner morados y la cara se empieza a poner morado, quiere decir que estamos ante una falta de oxigenación importante. Estamos en el peor periodo de la bronquiolitis, estamos entre el cuarto y quinto día y es donde se va a definir qué curso va a tomar la enfermedad y por ende qué curso y qué evolución va a tener ese bebé. Y hay 2 o 3 datos que son característicos. El bebé está tan preocupado en respirar, en tratar de captar todo el oxígeno que pueda, que prácticamente no puede alimentarse. O sea, o se alimenta, obviamente en este caso tomando el pecho, o se alimenta o respira, o sea, no tiene alternativas. Si se pone y se prende al pecho, no tiene por dónde respirar, entonces la madre dice, no, él ya no puede alimentarse. El otro problema que aparece es que tampoco puede conciliar el sueño, o sea, no puede dormir. Imagínense ustedes, si están con una crisis donde tienen los bronquios cerrados y el único lugar por el que están respirando es la boca y la boca la tienen que cerrar para comer o la tienen que cerrar para dormir y ni se duerme y ni se come. Y el otro síntoma sería también el que aparece, que aparece fiebre, ¿no? La fiebre ya indica que el proceso es un poco más complicado, incluso que pudo haber surgido alguna complicación en ese pulmón que ya está bastante deteriorado, y se llega a los síntomas o a los signos ya, digamos, terminales, que serían las apneas, donde la apnea, digamos, es la pausa respiratoria. El bebé respira, respira, y de golpe hace como una pausa, deja de respirar por unos instantes y a veces hay que estimularlo para que empiece a respirar, e inclusive si no se recupera de esas apneas, se puede llegar lamentablemente a lo que se conoce como un paro cardiorrespiratorio, ¿no? ¿Por qué les decía de la diferencia entre ese bebé de 9, 10 meses o un año con bronquiolitis al recién nacido? Toda esta sintomatología que yo les conté, que es lo clásico que se ve en la bronquiolitis, es lo que se ve en los chicos de un mes hasta los 2 años. Ahora, el recién nacido se comporta de otra manera. El recién nacido lo que hace es, más que dificultad para respirar, lamentablemente hace más paradas respiratorias, hace apneas. O sea, de golpe deja de respirar y a veces hay que salir corriendo a ponerle un tubo, a ponerle un respirador y dejarlo en una asistencia respiratoria mecánica. Como verán, entre el tercer y quinto día está el pico de la bronquiolitis, ahí se define. En un bebé de un mes, de menos de un mes, es un problema muy serio. En un bebé de mayor de un mes no deja de ser un problema importante, con una alta mortalidad también. Bueno, estamos hablando de bronquiolitis, estamos en plena época, se están viendo casos de bronquiolitis, hemos hablado del cuadro clínico, después vamos a hablar en el segundo bloque de un poco de cómo hacer el diagnóstico, cuál es el tratamiento, lo poco de tratamiento que podemos hacer, porque encima como es un virus no tenemos demasiados elementos ni argumentos para tratarlo, pero vamos a hablar mucho de la prevención, que es lo que realmente creo que es lo que más podemos hacer. Así que no se vayan, recuerden que pueden comunicarse, ahí tienen los números en pantalla, 376-453-3999, mensaje de texto, WhatsApp, y vamos a tratar de ir contestando las preguntas que vayan apareciendo. Ya volvemos en un par de minutos. Conviene realizar el primer baño de inmersión del bebé después de 24 horas que haya caído el cordón umbilical.